debemos interpretar nuestras experiencias a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de las experiencias. No va bien decir yo estoy viviendo esto y eso va a cambiar mi forma de interpretar la Biblia. Vamos a ver esta pregunta ahora de Leviathan State. Y él dice, hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Crees que ser cristiano y ser feliz en este mundo son compatibles? Pienso que cargar la cruz implica ser infeliz. ¿Qué piensas? Saludos. Bueno, primero que todo, un saludo enorme para Leviathan State y gracias por hacer esa pregunta. Creo que es una pregunta muy buena y tal vez si no intelectualmente, pero por lo menos emocionalmente, creo que es una pregunta muy vigente, tanto en personas cristianas y también tiene su forma diferente en personas que no son cristianas. Entonces creo que es una pregunta muy buena. Ahora bien, hay varios puntos que me gustaría comentar o tocar al respecto. El primero es que, contrario a lo que se nos intenta hacer creer, el hecho de no cargar la cruz no nos hace felices, ¿verdad? No hace a la gente feliz. Vivimos ahorita en un mundo que nos intenta saturar, ¿verdad? De experiencias, que nos dice si ustedes no tienen esto, si ustedes no hacen aquello, no van a ser felices, ¿verdad? Pero la verdad es que ninguna de estas cosas garantiza nuestra felicidad. Así que el hecho de descifrar la felicidad, por decirlo de algún modo, es más complicado de si yo decido llevar la cruz de Jesús o no, ¿verdad? Aunque la gente no llevara la cruz de Jesús, está fácilmente demostrado que esto nos lleva a la felicidad. Y creo que es un punto importante para empezar porque muchas veces más bien tenemos la presuposición de que esto no es así, ¿verdad? Si nosotros estamos poniendo nuestra felicidad en alguna experiencia que podamos tener o en algo que podamos tener, ¿verdad? Estamos poniendo nuestra felicidad en algo externo a nosotros, en algo que no depende incluso de nosotros. Y podemos ver cómo hay personas que tienen todas estas cosas, todo lo que el mundo actual nos intenta vender y nos dice, ustedes tienen que tener todo eso para ser felices. Hay personas que tienen todas esas cosas, pero aún así son miserables, de acuerdo al propio testimonio y lo que ellos afirman, ¿verdad? Y por otro lado, hay otras personas que no tienen ninguna de estas cosas, que más bien en las situaciones que viven son sumamente complicadas, personas que han pasado por los peores traumas y aún así esas personas logran llegar a ser felices, llegar a estar contentos a pesar de las peores situaciones que en las que ellos se encuentran. Entonces mi primer punto con esto es que, contrario a lo que se piensa, nuevamente, no cargar la cruz no nos hace felices y la forma en como la sociedad y la cultura nos intenta vender la felicidad, pues tampoco, ¿verdad? No es por medio de una experiencia, por algo que yo pueda tener, que voy a llegar realmente a ser feliz. Y esto me lleva a mi segundo punto, porque creo que nosotros para abordar bien este tema debemos tener un cambio de perspectiva. Normalmente pensamos en la felicidad como si fuera un único destino, ¿verdad? Como si yo hago esto, voy a ser feliz, ¿verdad? Y ya toda mi vida está resuelta y yo voy a estar contento y feliz para todo el resto de mi vida. Y en esta tierra, ¿verdad? Por la forma en cómo funcionan las cosas, este escenario simplemente no es posible. En esta tierra nosotros debemos escoger algunas felicidades o debemos escoger algunos sufrimientos. Y me voy a explicar a qué me refiero con esto. Nosotros siempre estamos constantemente tomando decisiones. Y alguien podría decir, no, tengo la opción de buscar la felicidad que ahorita me haría, por ejemplo, no estudiar. Eso me haría una felicidad. Pero eso quizás me vaya a dar un sufrimiento más adelante si yo tengo una mala nota en el examen. O por el contrario, yo podría ponerme a estudiar, que podría ser un sufrimiento en este momento, pero eso después me podría
dar una felicidad que es tener una buena nota en el examen. Lo mismo pasa con es un atleta, ¿verdad? Que se prepara para una carrera. Efectivamente, el hacer ejercicio, prepararse, enfocarse mentalmente, lleva a un nivel de sufrimiento y uno escoge, o el atleta escoge hacer eso, perdiendo, si se quiere, alguna felicidad que pueda tener en ese momento. Pero más adelante, él va a tener una felicidad que no tendría si no lleva ese sufrimiento. ¿Qué estoy ejemplificando acá? Que la felicidad no es nada más como un destino que nosotros llegamos y ya, ¿verdad? En esta vida las cosas no funcionan así. Nosotros debemos escoger qué sufrimientos queremos sufrir, o si lo quiere ver de una forma positiva, debemos escoger qué felicidades vivir, ¿verdad? ¿Qué vamos a escoger? Quiero abordar un punto más antes de entrar de lleno a la pregunta, porque nuevamente me parece que la forma en cómo planteemos y todo el contexto en el que tenemos esta pregunta es importante y es lo que le da sentido a la respuesta que creo al final tiene. No podemos negar que hay una cierta carga que nosotros estamos llevando al llevar la cruz. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Jesús dijo, si alguien desea seguirme, nieguese a sí mismo, toma su cruz y síganme. Y qué difícil es negarnos a nosotros mismos, qué difícil es no hacer lo que yo quiera o lo que yo pienso que es correcto o lo que a mí me gustaría que fuera. Es sumamente difícil y efectivamente es una carga. Así que entiendo totalmente por qué surge la pregunta de decir, bueno, ¿será que si yo estoy llevando esta carga a la cruz, esto es compatible con la felicidad? Porque efectivamente estoy llevando una carga. Ahora bien, cargar la cruz, y este es el cuarto punto, no implica ser infelices. A mí me resulta muy curioso, para ejemplificar por qué digo esto, cómo muchos de nosotros queremos alcanzar ciertas metas en la vida, ¿verdad? Queremos tener una vida estable, con una buena comunidad alrededor de nosotros, quizás en momentos profesionales que queremos desarrollar y demás. Pero es muy curioso cómo nosotros en el momento en el que estamos queremos hacer cosas que normalmente nos llevan lejos de esa meta, ¿verdad? Nuevamente, yo quiero tener una buena carrera, pero no quiero ponerme a estudiar, ¿verdad? Quiero tener una buena comunidad, pero quizá no quiero trabajar en mí, o quizá no quiero pasar por el proceso de poder escoger bien, ¿verdad? Quizá no quiero trabajar las cosas que hay que trabajar. Pensemos qué pasaría si nosotros y todas las personas vivieran exactamente como Jesús nos mandó a vivir. Yo estoy firmemente convencido de que podríamos, en la gran mayoría de los casos, alcanzar esas metas. Podríamos alcanzar nuevamente esta comunidad estable alrededor de nosotros, podríamos alcanzar es una buena familia, podríamos alcanzar las metas profesionales y demás, porque la forma en como Jesús nos manda a vivir se alinea a alcanzar esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como he venido comentando, tenemos un camino y tenemos un sufrimiento, una felicidad que se pone delante de nosotros y quizás escogemos el camino, el sufrimiento o la felicidad incorrecta que a final de cuentas no nos permite alcanzar esas cosas. Y en esto me acuerdo de Proverbios 14:12 que dice, delante de cada persona hay un camino que parece recto, pero termina en muerte. Y aquí podemos verlo, creo yo, muy claramente, cómo a pesar de que yo quiero alcanzar estas cosas que son importantes, en ese momento mis tendencias, mis tentaciones son para más bien hacer cosas que irónicamente me van a alejar de esas cosas. Y entonces aquí es donde debemos tener esto claro. Únicamente viviendo de acuerdo a la verdad, que la verdad de Jesús, es como podemos alcanzar esa verdadera felicidad. Conformando nuestras vidas a la verdad, no necesariamente a lo que a nosotros nos parezca, sino a lo que es efectivamente verdad, es como podemos alcanzar esa felicidad.
Y aquí entonces ya podemos empezar a vislumbrar parte de la respuesta. Porque la verdad que es Jesús, de hecho nos está mandando a tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces la forma en que efectivamente podemos llegar más bien a esta felicidad es a través de Jesús, viviendo a través de la verdad y conformando nuestra vida a la verdad. Y eso me lleva a mi quinto y último punto, y es que creo que más bien el ser cristiano y cargar la cruz en una relación apropiada con Dios es la única forma de llegar a una felicidad verdaderamente sustantiva en todos los niveles. Aquí me recuerdo de Blaise Pascal, que fue un científico muy prominente, y él dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío con la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Jesucristo. Es decir, nosotros estamos en esta tierra, ¿verdad? Donde nuevamente tenemos que escoger qué sufrimientos y qué felicidades decidimos escoger. Pero yo creo que la única forma en que podemos llegar a una felicidad verdadera, sustantiva en todos los niveles es irónicamente cargando la cruz de Jesús en una relación profunda con Dios, conociéndolo realmente y estando en comunión con Él, ¿verdad? Y con esto quiero agregar lo siguiente: debemos interpretar nuestras experiencias a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de las experiencias que tengamos. Entonces, debemos interpretar eso que estamos viviendo a la luz de la Biblia y no más bien decir yo estoy viviendo esto y eso va a cambiar mi forma de interpretar la Biblia. Y aquí vamos a ver un gran ejemplo por qué estoy diciendo esto. Veamos, por ejemplo, Filipenses 4:11, que Pablo está hablando y él está diciendo: no es que haya pasado alguna necesidad alguna vez. Y aquí estamos hablando de un Pablo que fue encarcelado, que fue perseguido, ¿verdad? Un montón de cosas. Pero él dice: porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Entonces, él está diciendo, sin importar la situación que pasa alrededor mío, ojo, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. Yo he aprendido a estar feliz. Él, por medio de cargar su cruz, y Pablo tuvo una buena cruz, ¿verdad? Él aprendió a estar contento y la clave está más bien en el versículo 13, porque él termina diciendo: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Entonces, nuevamente, a través de conocer a Dios, a través de la verdad, y eso implica cargar nuestra cruz, es como realmente podemos tener verdadera felicidad en todos los niveles. Y por eso, Pablo, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es decir, Pablo en este momento está diciendo: hey, peleé la buena batalla, terminé la carrera, ¿verdad? Me mantuve en la fe. Ahí yo puedo ver claramente como Pablo está diciendo: hey, lo logré, ¿verdad? Lo hice bien, terminé. Imagínese el sentimiento de satisfacción, felicidad verdadera que no depende de las circunstancias como vimos anteriormente, por él verdaderamente haber llegado y acabado la carrera de una buena forma, ¿verdad? Nuevamente, aprendiendo a vivir con las cosas que tenía, pero ¿por qué? Porque es Cristo quien les da las fuerzas. Creo que eso ejemplifica muy bien cómo nuestra verdadera felicidad viene por haber conocido a Dios y por cumplir su propósito para nosotros aquí en la tierra. Y eso, para alcanzar esas cosas, es necesario, irónicamente, llevar nuestra cruz, como nos manda Jesús. Entonces, nuevamente, conformando nuestra vida, nuestra mente a la verdad, interpretando nuestras experiencias a la luz de la Biblia
teniendo una relación profunda con Dios, en medio de cargando nuestra cruz, que tenemos que cargarla, es como realmente vamos a poder encontrar una felicidad sustantiva en todos los niveles.